Hola a todos los estudiantes del libro de Durante. Hoy vamos a estar contestando la pregunta: ¿qué sucedió el día de la transfiguración de Jesús? Comenzamos. Una vez que Pedro y los apóstoles reconocieron de una vez que Jesús era el Hijo de Dios, ya esta convicción entre ellos le dio el entendimiento a Jesús de que ya podía desplegar ante ellos el final de su auto-otorgamiento como Hijo de Dios, a la vez que Hijo de hombre, ¿no? Entonces, Jesús ideó un plan, un acuerdo que hizo con Gabriel. Entonces, el documento 158:7 dice, Jesús le dijo a los apóstoles: insistid en aferraros a la creencia de que soy el Mesías y a la idea de que debe sentarse en el trono de Jerusalén. Pero yo debo deciros que debo ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser rechazado por los escribas, los ancianos y los sacerdotes, y luego ser matado y resucitar de entre los muertos. Y no os estoy hablando en parábolas, os hablo la verdad para que estéis preparados. Fue cuando Pedro declaró que esas cosas no le ocurrirían y que Jesús le dijo, vete detrás de mí y saborea el espíritu del adversario, el tentador, ¿no? Cuando habláis así no estáis conmigo, dijo. Convertís vuestro amor en un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad de mi Padre. Pensad siempre en la voluntad de Dios. Los decretos tienen poder. Nuestros decretos son energía. Y depende de lo negativo y lo positivo, la dirección que tome esa energía que nosotros manipulamos con la palabra o con el pensamiento. Esta sustancia energética es una de las revelaciones de este libro que está entrelazado con el Ser Supremo. Es decir, que el libro, a través de todo el libro, uno puede darse cuenta que la energía es muy importante. El saber cómo manipular la energía. Así Jesús se preparó para entrar en la cuarta fase final de su encarnación, trazando un plan de transfiguración. Jesús y sus apóstoles llegaron al pie de la montaña del Hermón. Y ya Jesús tenía todo preparado, como dije al principio, hubiera querido llevar a cabo ese plan de transfiguración con todos los apóstoles, pero él sabía que la mayoría no estaban espiritualmente listos para esa experiencia y por eso decidió llevarse con él solo a los que siempre se llevaba cuando él se apartaba para orar o interceder o meditar o comulgar con el Padre. Y estos tres eran Pedro, Juan y Santiago. Y los cuatro comenzaron la ascensión al monte Hermón, mientras que el resto de los apóstoles se quedaron al pie de la montaña. Esta historia está en el documento 158.1 por si alguien la quiere buscar. Jesús había sido llamado a ascender solo a esa montaña, ¿okay?, para tratar asuntos del progreso del autootorgamiento en cuanto se relacionaba a la experiencia con el universo de su creación, ¿no? Porque recuerden que Jesús dijo que su autootorgamiento era también para toda la creación, de manera que él estaba viviendo en la tierra como ejemplo de el amor del Padre para todo su universo. Esto está en el documento 133.1. Ya en su destino Jesús les contó muchas historias de su niñez y adolescencia y les contó sus experiencias. Jesús pudo haber terminado su autootorgamiento este día, ¿okay? Tenía todo su derecho porque ya él había cumplido todos los requisitos para el autootorgamiento, todo lo que se le exigía para obtener la soberanía de su universo. Pero entendió que debía ir más allá y hacer la voluntad del Padre. Es decir, entendió que el Padre quería algo más. Y fue este día cuando estos tres apóstoles fueron testigos de la negativa de él de recibir la autoridad plena de su universo en ese momento. Estos apóstoles contemplaban pasmados mientras partían estos mensajeros celestiales que lo dejaban solo para terminar su vida terrenal como hijo del hombre y como hijo de Dios. La fe de los apóstoles, que había llegado a su cumbre cuando Jesús alimentó a los 5,000,
ya había decaído después de todo lo que pasó, que muchos no lo siguieron. La fe de ellos cayó a cero. Pero ahora que el maestro había admitido su divinidad, la fe de ellos se elevó a su más alta cúspide. Y así fue la historia de la transfiguración a continuación, según el documento. Jesús se apartó por un tiempo a eso de las 3 de la tarde para comulgar con su Padre y sus mensajeros, y los exhortó a los apóstoles a que quedasen allí y oraran porque se haga la voluntad del Padre en relación con el resto de su misión autootorgadora. Entonces Jesús se retiró y estuvo hablando con Gabriel y el padre Melquisedec. Regresó como a las 6 y los encontró ansiosos por su prolongada ausencia. ¿Por qué temáis?, les dijo. Bien sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. ¿Por qué dudáis cuando no estoy con vosotros? No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Pedro entonces preguntó, ¿por cuánto tiempo estaremos aquí? Y Jesús le contestó, hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre y conozcáis que todo lo que os he declarado es verdad. Estuvieron hablando de los asuntos de la rebelión de Lucifer hasta que se hizo de noche, y las chispas del fuego hicieron que cayeran en sueño profundo, pues estaban muy cansados del viaje. Mientras dormían, fueron despertados repentinamente por un cercano ruido chispeante, y ante su maravilla contemplaron a Jesús en íntima conversación con dos seres resplandecientes vestidos con los indumentos de luz del mundo celestial. El rostro y la silueta de Jesús brillaban. Conversaban en un extraño idioma. Pedro conjeturó erróneamente que eran Moisés y Elías, pero eran Gabriel y el padre Melquisedec. Los controladores físicos habían dispuesto, por orden de Jesús, que los apóstoles presenciaran esta escena. Tardaron un tiempo en recuperarse completamente. Pedro fue el primero en volver en sí y, como siempre, habló sin pensar y dijo, Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos regocijamos de ver esta gloria. No queremos volver a descender al mundo ignominioso. Podemos morar aquí y erigir 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Perdón. Mientras Pedro hablaba, cayó una tiniebla que los cubrió a todos y se atemorizaron. Y se cayeron de bruces para adorar. Y escucharon la misma voz que se escuchó durante el bautismo de Jesús, diciendo, Este es mi Hijo amado, prestadle atención. Y cuando se desvaneció la nube, se encontraron solo los 3 con Jesús. Y Jesús les dijo, levantaos, no temáis, cosas grandes, más grandes que estas, verán. Se prepararon para descender y en ese descenso, pues entonces era un trío ya silencioso y pensativo. Durante el descenso, Jesús les exhortó no contar a nadie esta experiencia ni a sus hermanos hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y todo esto los confundió más, porque primero había manifestado su divinidad, había reafirmado que era el libertador, el Hijo del Dios viviente, y ahora hablaba de muerte y resurrección. Los apóstoles estaban totalmente confundidos. Jesús les dijo encarecidamente que guardaran silencio hasta después de la resurrección. Jesús no quería que ahora que ellos habían tenido esa experiencia alimentaran la idea de que Él era el Mesías que iba a derrocar el imperio y a entronarse en el trono de David. Luego, Jesús les dijo mientras descendían, no quisisteis recibirme como el Hijo del Hombre, que esa era la misión que Él vino como hombre a experimentar la vida en la carne, ¿no? Entonces le dijo, no quisisteis recibirme como Hijo del Hombre. Es por eso que yo he consentido ser recibido de acuerdo con vuestra determinación establecida, la del Hijo de Dios. ¿Okay? Que fue lo que Pedro declaró y los apóstoles dijeron que Pedro habló por ellos, es decir, el Hijo de Dios. Pero les aclaró, no os equivoquéis, la voluntad del Padre debe prevalecer. Si elegís recibirme de esta manera como Hijo de Dios en vez de como Hijo de hombre, preparaos para sufrir muchos desencantos y experimentar muchas pruebas. Pero mis enseñanzas deberían bastar para hacerlos triunfar a través de las penas de vuestra propia elección.
La sección número 3 explica el significado de la transfiguración. Lo voy a leer porque es cortico la sección número 3. Y aquí terminamos. Sección número 3 del documento 158. El significado de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en la montaña de la transfiguración fue una vislumbre pasajera del espectáculo celestial que trascendió en ese día memorable en el monte Hermón. La transfiguración fue ocasión de: número 1. La aceptación en su totalidad del autootorgamiento de la vida encarnada de Micael en Urantia por el Madre Hijo Eterno del Paraíso. En cuanto al cumplimiento de los requisitos puestos por el Hijo Eterno, Jesús recibió entonces la certidumbre de la satisfacción de los mismos. Gabriel fue quien trajo a Jesús esa atestación. Número 2. El testimonio de la satisfacción del Espíritu Infinito en cuanto a la plenitud del autootorgamiento en Urantia, en la semejanza de la carne mortal. El representante universal del Espíritu Infinito, el asociado inmediato de Micael en Sálvito y su siempre presente colaborador en esta ocasión, habló a través del Padre Melquisedec. Jesús aceptó este testimonio del éxito de su misión terrenal, presentado por los mensajeros del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, pero observó que su Padre no indicaba que el autootorgamiento urantiano hubiera terminado. La presencia invisible del Padre tan solo fue atestiguada a través del ajustador personalizado de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, prestarle atención. Esto fue dicho en palabras para que fueran oídas también por los 3 apóstoles. Después de esta visitación celestial, Jesús intentó conocer la voluntad de su Padre y decidió seguir su autootorgamiento mortal hasta su fin natural. Este fue lo que la transfiguración significó para Jesús. Para los 3 apóstoles fue el acontecimiento que marcó el ingreso del Maestro en la fase final de su carrera terrenal como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Después de la visitación formal de Gabriel y el Padre Melquisedec, Jesús celebró conversaciones casuales con estos, sus hijos de ministerio, y comulgó con ellos sobre los asuntos del universo. Hasta aquí este video, los espero en el próximo.